Parábola. Parábola es el lugar geométrico de todos los puntos P de coordenadas x, y del plano que equidistan de un punto fijo F llamado foco y una recta D llamada directriz. Elementos de una parábola. El punto fijo nombrado en la definición de la parábola se llama foco y se designa con la letra F. La recta fija, también mencionada en la definición, se denomina directriz y se designa con la letra D. La recta S que pasa por el foco y en este caso coincide con el eje de las X y además es perpendicular a la directriz en el punto A, se denomina eje de simetría de la parábola. El punto medio del segmento AF es denotado con la letra V y se denomina vértice de la parábola. El segmento que une dos puntos cualquiera de la parábola se llama cuerda y la designaremos con los puntos B1 y B2. Las cuerdas que pasan por el foco se llaman cuerdas focales. La cuerda que pasa por el foco y es perpendicular al eje de simetría se llama lado recto. Los segmentos cuyos extremos son el foco de una parábola y otro punto perteneciente a ella se denomina radio focal o radio vector. Ecuación de la parábola con centro en el origen. Si el eje de simetría de la parábola coincide con el eje Y, la parábola tiene como eje focal al mismo eje Y y las coordenadas de su foco son 0, P. La ecuación de su directriz es Y igual a menos P. Por lo tanto, la ecuación de la parábola es x cuadrado igual a 4pi. Tenemos entonces que la distancia desde el vértice al foco es P y la distancia del vértice a la directriz es P también. Si observamos que P es mayor que 0, el foco de la parábola está en la parte positiva del eje Y su concavidad está orientada hacia arriba. Si P es menor que 0, el foco de la parábola está en la parte negativa del eje. Por lo tanto, su concavidad está orientada hacia abajo. En el segundo caso, tenemos una parábola cuyo eje focal coincide con el eje X y el vértice se encuentra en el origen del sistema. Por lo tanto, las coordenadas del foco son P,0 y la ecuación de su directriz es X igual a menos P. Por lo tanto, su ecuación canónica es y al cuadrado igual a 4px. Si p es mayor que 0, el foco de la parábola está en la parte positiva del eje x. Por lo tanto, su concavidad se orienta hacia la derecha. Si p es menor que 0, el foco de la parábola está en la parte negativa del eje x y su concavidad se orienta hacia la izquierda. Ecuación de la parábola con eje focal paralelo a los ejes X e Y y de vértice H, K. Ecuación de la parábola con el eje focal paralelo al eje X. La ecuación de estas parábolas es x menos h al cuadrado es igual a 4p factor de y menos k, donde el punto de coordenadas h, k es el vértice de la parábola, ubicado en el punto medio de la distancia desde el foco a la directriz. La distancia dirigida desde el vértice al foco es P. Las coordenadas del foco son entonces h, k más P y la ecuación de la directriz es Y es igual a K menos P. Ecuación de la parábola con el eje focal paralelo al eje Y. La ecuación de esta parábola es y menos k al cuadrado es igual a 4p factor de x menos h.
El punto de coordenadas h, k se llama vértice de la parábola. La distancia dirigida desde el vértice al foco es p. Por lo tanto, las coordenadas del foco son h más p, k. Y la ecuación de la directriz corresponde a x es igual a h menos p. En ambos casos, la cuerda que es perpendicular al eje de la parábola en el foco se llama lado recto y su longitud es el valor absoluto de 4p.